Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Pelcaño y lo que vamos a, bueno, me acompaña Valentina. Lo que vamos a mostrar es lo que hicimos con Bomberos de Chile en Power BI con respecto al proyecto que se llama ODIN-P. ¿Ya? Que ODIN es en realidad el acrónimo de Observatorio de Información Nacional de Bomberos. Vamos a ver con la primera. Ahí. Ya, tenemos un problema, siempre en los bomberos se habla del gran problema del financiamiento y la distribución de los recursos, que los recursos no son siempre lo suficientes y que esos recursos generalmente están centralizados, principalmente en las capitales regionales, capitales nacionales, etc. Y generalmente se ven muchos bomberos en la esquina con el tarrito, haciendo campaña, rifa, etc., porque el financiamiento es un aspecto clave. En ese aspecto, si bien los recursos son pocos, una de las claves de la administración y la economía es poder administrar eficientemente tus pocos recursos para lograr la mayor cantidad de satisfacción. Partiendo por eso, siempre ha habido un financiamiento fiscal para la actividad de bomberos, pero nunca ha sido suficiente. Se estima que actualmente un 40% de las operaciones de bomberos están cubiertas por presupuesto fiscal y el otro 60% se tiene que autofinanciar o autogestionar. ¿Ya? Entonces, nosotros fuimos a hacer un análisis de los recursos y nos dimos cuenta que la distribución de esos estaba más o menos de esta manera, no puedo poner los nombres, pero sí tenía esa desigualdad de distribución. ¿Dónde viene esa génesis de desigualdad? Es que cuando se hizo la primera distribución fue en 1994. Y en 1994 se tomaron todas las contabilidades de todos los cuerpos bomberos y dijeron, ya, usted, el que más gasta, por lo tanto le vamos a asignar la misma proporción de gasto a nivel nacional. Por lo tanto, en 1994 se hizo una distribución proporcional en función del gasto. Esa distribución, después se hizo un ajuste basado en ese mismo parámetro, en el año 2004, con un estudio de la Universidad de Santiago, donde también analizaron estos parámetros, y dijeron, sí, sé que vamos a, en realidad la génesis es la misma, pero vamos a ajustar un poco más. ¿Ya? Y en 2014, la Universidad de Chile, también basado en los mismos parámetros, hizo el mismo estudio y, de alguna forma, las brechas entre los que recibían menos y los que recibían más se fueron acortando, porque se fueron incorporando nuevas variables. ¿Ya? No es objetivo de la presentación estudiar las variables, sino que este era el problema o la problemática. Entonces nosotros planteamos, el año pasado dijimos, bueno, en realidad el problema es que el gasto nunca va a ser mayor que el ingreso, o sea, el gasto siempre va a ser menos o igual que el ingreso, no puede ser más. Pero la pregunta era, bueno, ¿el ingreso es suficiente? Y ahí viene el modelo. Bueno, nosotros estamos basados en que nuestra distribución de recursos estaba bajo una lógica del presupuesto. Y el presupuesto es una cantidad de dinero que te asigna, pero no necesariamente la cantidad de dinero que necesitas. Y la pregunta para llegar a cuánto es lo que necesitas, bueno, tenemos que ir a otra teoría. Tenemos que ir a la teoría de mercado. Porque la teoría de mercado efectivamente analiza las fuerzas de oferta, demanda, necesidad. Entonces, llevar el servicio bombero a teoría de mercado fue un análisis bien interesante, pero sí obtuvimos una hipótesis. La hipótesis es la siguiente: efectivamente tenemos oferta, tenemos demanda, donde la oferta estaba compuesta por los bomberos bomberos entrenados que tienen que entrenar mucho, los cuarteles, la cantidad de carros bomba, etc. Todos esos recursos componen la oferta de bomberos para atender emergencias. ¿Ya? Y por otro lado está la demanda, y la demanda es muy compleja porque es la población con todas sus complejidades. O sea, población, edificio, tipo de construcción, cantidad de habitantes flotantes, número de habitantes por metro cuadrado, densidad, un montón de variables que eran bastante complejas de estudiar. Pero sin embargo, al definir esto, nos dimos cuenta que donde se intersectan estos, si fueran un acuerdo de oferta-demanda, son efectivamente los actos de servicio. Y acto de servicio, entiéndase como todo llamado de emergencia que tiene que responder bomberos. Entonces, basado en eso, nos decimos, bueno, esta es la hipótesis y hay muchos datos que tenemos que estudiar para ir validando ciertas cosas. ¿Cómo estudiamos esos datos? Bueno, vamos al origen. ¿Ya? ¿Cómo se construye la sabiduría? Bueno, todos sabemos que la esencia o el dato primigenio en esto es el dato. Y el dato tiene muchas complejidades. Eso ya los que son TI lo saben mucho. La dirección la escriben, la misma dirección de 80 formas distintas, porque Avenida Grecia la escriben como Avenida Grecia, AB.Grecia, A Grecia, Grecia, GRE.
y en fin le da un montón de dolor de cabeza a todo el informático para poder normalizar la información, el dato. Una vez que el dato está normalizado, ya tenemos información. Entonces nosotros hicimos todo este análisis para ir viendo cómo íbamos a resolver esa gran incógnita de la hipótesis que teníamos que demostrar. Con la información tenemos conocimiento, una vez que, bueno, el dato normalizado, tenemos información, cuando empezamos a conectar distintas fuentes de información, empezamos a tener conocimiento. Del conocimiento, evidentemente, obtenemos los insights o los patrones, o podemos presumir algunas cosas que están pasando en función de cómo se van comportando. Y una vez que nos dedicamos a comprobar esos patrones, esos insights, obtenemos lo que es sabiduría. Entonces, todo este patrón de conocimiento, o sea, cómo vamos construyendo todo esto, es donde efectivamente interviene una herramienta que nosotros podemos ir avanzando en los niveles de conocimiento que íbamos a tener el cliente para demostrar el análisis. Para eso está el BI, o sea, el BI es todo esto. Yo puedo avanzar desde estudiar los datos hasta obtener patrones de conocimiento. Y teníamos que escoger una herramienta para poder realizarlo y nos fuimos por Power BI, evidentemente porque no podía hacer todo esto, ¿ya? Con la misma herramienta, con la misma síntesis. ¿Dónde estaba todo? Bueno, los datos de la información los teníamos en la base de datos bomberos, los teníamos en las redes sociales, los teníamos en la nube y en todos los sistemas que estaban disponibles para ellos. Para obtener conocimiento tuvimos que hacer un poco de data mining, un poco dentro de los pocos recursos que teníamos y que, considerando que los profesionales que estaban ahí, yo soy de formación contable, Valentina es diseñadora, teníamos un geógrafo, un ingeniero, un sociólogo, entonces TI, teníamos que todos aprender a hacer eso. Y efectivamente lo que es insight y sabiduría, ya para demostrar patrones, efectivamente es ciencia de datos y tuvimos que incorporar científicos de datos a trabajar con esto, ¿ya? Basado en toda esa instrucción, nosotros definimos, bueno, con todo esto, después de varias veces de investigación, decidimos, bueno, vamos a crear ODIN. ¿Qué es lo que es ODIN? ODIN va a ser el observatorio, porque efectivamente teníamos que observar todos esos datos, ¿ya? Obtener información y, bueno, era bonito ponerle un acrónimo interesante para que llamara la atención, así que dijimos ODIN. Ese era el objetivo de ODIN. Primero, saber quiénes somos, qué hacemos y con qué recursos contamos. Primera cosa, parte de la inteligencia. ¿Con qué cuento yo para poder desarrollar mi inteligencia? ¿Ya? Para poder desarrollar mi estrategia. En la empresa esto aplica mucho porque primero tengo que conocerme yo, conocer mi mercado, para poder establecer mi estrategia. Así de sencillo. El impacto de lo que hacemos los bomberos. Claro. ¿Dónde tenemos acción? ¿Dónde no tenemos acción? ¿Dónde tendemos? ¿Dónde no tendemos? Regiones del norte tenían si bien son muchos kilómetros cuadrados, pero su radio de acción es chiquitito porque tienen mucho desierto. Regiones centrales o del sur tienen un radio de acción mucho más amplio, porque efectivamente son muchos más, pero en menor cantidad de territorio, por lo tanto son situaciones distintas. Democratizar y transparentar la información, efectivamente, porque cuando ya la información se ordena, se estructura, tú puedes acceder y democratizarla. Es decir, tú puedes hacerla pública para que todo el mundo la vea y te vaya aportando a la construcción del conocimiento. Y por último, era fundamental por números el profesionalismo, pero porque siempre estaba el tema así, los bomberos son muy buenos y gracias, y todo eso, valores positivos y los mejores en la encuesta, y que no importa si el bombero se equivoca, pero si es carabinero lo avaleamos, pero si el número ya no importa, se lo dejamos pasar porque son así trabajo voluntario, ¿ya? No, eso sí está muy bien, muy positivo, se agradece, pero oye, metamos los números, al final estos temas de negocio y los negocios son números, ¿vale? Entonces sacamos la primera versión preliminar de ODIN, que como ustedes ven, yo me sentía muy orgulloso cuando lo sacamos, porque logramos, anda a contar al primer día, porque tuvimos que hacer una relación de datos que estaban en distintos sistemas y con muy poca ayuda de TI y con más ingenio que otra cosa y viendo los tutoriales, o sea, más que tutoriales, leyendo la bibliografía de Power BI que estaba toda en inglés, por fortuna para que salía un inglés de todo el equipo. Y, ¿se ve? Eso. Ahí estaba la primera visualización. Muestra las relaciones, por favor. La vista de relaciones. Perdón.
Ahora. Ahí está. Bueno, como se dan cuenta, la lista de relaciones que tuvimos que realizar de distintas tablas, que eran distintas fuentes de información, fue un trabajo más o menos complejo. Nosotros no teníamos idea, pero esto se llama copo de nieve en modelamiento de datos. Nosotros lo hicimos a pulso y nos dimos cuenta que para obtener toda esa información, que poder visualizarla en una sola pantalla, teníamos que relacionar distintas fuentes, ir filtrando, ir creando tablas que interpretaran la otra, y esto fue harto trabajo, y que lo derivamos después en esa pantalla. Cámbiala ahora a la vista. Arriba, eso. Y efectivamente, cuando salió eso, nos sentíamos muy orgullosos porque acá podíamos hacer una selección de un cuerpo bombero en particular y nos daba todos los datos. Nosotros nos llevamos felices. Hasta que incorporamos a Valentina al equipo. Y ahora Valentina les va a mostrar por qué eso no... Valentina es diseñadora gráfica, entonces su expertise es poder ubicar en el espacio algo que realmente llama la atención. Hola, buenas tardes. El primer problema que vi en Power BI, en general en todos los proyectos, sin excepción, el problema de cómo hacer que la población media o que no sea participante de nuestro rubro entienda lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo llegué a Odin, me puse a pensar en la persona promedio o simplemente en el bombero promedio o alguien que no tenga que ver en la labor que hace, de cómo interpretar esto. Y les dije que esto era alguien que no estuvo en el proyecto, que no tenga conocimiento previo, es imposible interpretarlo. En base a eso, nos pasamos toda la información en una rama de diseño que es diseño de información, que en el fondo es codificar información compleja, simplificarla con imágenes, o simplificar los datos duros y hacerlo más comprensivo para el medio. Entonces, uno de los primeros pantallazos fue lo de los voluntarios. En el diseño de información también tenemos que ver cómo agrupar la información en sus categorías, no científicas a veces, para que las personas lo puedan entender. Entonces, por ejemplo, aquí, para poder entender cómo funcionamos, nosotros es importante saber la población que hay en cada ciudad, en cada región, proporcional a los bomberos, el rango etario de los bomberos. Aunque no lo crean, hay una crisis en bomberos donde la gente joven no está siendo voluntaria. Y vuelve a la de atrás, por favor. Que, por ejemplo, aquí se puede ver en el rango etario que desde los 18 a los 20 años no tenemos muchos voluntarios. Entonces, con esta base de datos, podemos mostrarle a cualquier bomba, sin importar lo rural o lo moderna que sea, o sin importar el nivel educacional que tienen, la crisis que se nos está viniendo a la institución, que es que nos estamos quedando sin voluntarios nuevos. Hicimos un desglose por habitantes y lo dividimos también por los actos de servicio. A lo largo de todo Chile tenemos distintos tipos de nomenclatura y códigos que una persona que está fuera de la institución no debería por qué entenderla, y la empezamos a simplificar. ¿Puede ir un poco más arriba? En zona regional. Ahí. Por ejemplo, aquí empezamos a ver durante los años, ahora que están en controversia, los forestales. Los forestales es cualquier emergencia que esté vinculada a alguna área forestal que no sea urbanizada. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las bajas que ha tenido en proporción a los años. Por ejemplo, el verde, que son los rescates, entiéndase rescate cualquier accidente que no involucre fuego a donde tenga que ser una persona extraída, es una casa, un espacio confinado, un accidente vehicular, etc. Entonces, aquí con datos duros podemos demostrar y justificar a la Junta Nacional de Gobierno, al gobierno regional, a una municipalidad, que en 2007 tuvimos muchos más rescates que incendios forestales. Por ende, un proyecto para un cargo o especialización para bomberos en esta área hubiera sido más importante este año.
porque este año pasó algo que hizo que hubiera más. A diferencia del fuego, que es una constante y una prioridad, y en el gráfico se puede mostrar, y uno se lo puede mostrar a una persona común, claramente en este gráfico. El visor regional. Nuestro nivel de emergencias diarias, por ejemplo, nuestro total de accidentes. Aquí podemos poner en un gráfico simple, en un mapa, el nivel de accidentes que hay en un lugar. Esto, sin gente que no esté vinculada a los bomberos, creo que es extremadamente importante que, por ejemplo, el transporte y los transportistas vean a dónde están haciendo los accidentes vehiculares. Los puntos, por ejemplo, que la CONAF podría ver, o cualquier persona interesada en el ambiente, de dónde se están registrando los inicios de los incendios forestales. Y algo tan simple que aquí no se puede ver, hay casas que a veces se queman hasta 3 veces en 5 años. Y ahí hay cosas que uno puede analizar. Y darle el valor también de lo que los bomberos se están haciendo cargo. Muchas de estas llamadas en verde, perdón, en azul, son accidentes vehiculares o accidentes en la calle que SAMU debió haber llegado como primera intervención y bomberos se está haciendo cargo de eso. Entonces, aquí podemos demostrar que debería haber un financiamiento, una especialización más acabada en los bomberos, ya que está haciéndose cargo de una labor que no es propiamente tan técnica. Entonces, haciendo más amigable la información, haciéndola más básica, podemos hacer que el medio de la población pueda entender información científica, cuantitativa y poder dar explicación. Por ejemplo, yo viendo Santiago en accidentes vehiculares, ya sé por dónde no voy a cruzar nunca el rojo. Bueno, ahí lo que demostramos efectivamente muchos de los dashboards o lo que nos encontramos con cada vez que diseñamos dashboard, porque ahora ya me dedico a esto al diario, trabajo con Nebula, es que efectivamente la distribución de la información dentro de los cuadros no es nuestra especialidad es sacar los datos y mostrarlos, pero hacerlo amigable y que sea entendible, efectivamente tenemos que trabajar en equipo con diseño gráfico. Entonces acá nosotros vimos ya el proceso, que efectivamente, viendo el dashboard, que estábamos contentos porque sacamos el dato, pero después con ponerle diseño gráfico, efectivamente es mucho más amigable. Hay que entender que si nosotros vamos a mirar dashboard todo el día, tenemos que ser un dashboard que nos guste mirar, es como mirar el panel del auto. Tú el panel del auto lo miráis 2 segundos y es lo que tienes que hacer, pero estáis todo el día mirándolo, pero sin embargo es agradable. Lo mismo tiene que pasar con los dashboards. Si tienes dashboard muy complejo, con muchos datos, va a ser efectivamente algo que te sirve, pero no te gusta mirarlo porque es desagradable. ¿Ok? Entonces, sí es la importancia del diseño gráfico y lo que logramos, y como les dije, bueno, fuimos pasando por todos los procesos de la creación de conocimiento, fuimos desde obtener los datos, tener patrones, y acá empezamos a hacer análisis, a hacer inducciones. Oye, fíjate, la mayoría de la carretera está llena de accidentes, fíjate dónde están ocurriendo los incendios, fíjate dónde están ocurriendo todo esto, ya empezamos a tener patrones. Vamos al PowerPoint. Y en función de los patrones, dijimos, bueno, necesitamos un poco de ciencia de datos para hacer un análisis un poco más acabado de esto. Invitamos a la Universidad de Concepción, y la Universidad de Concepción sacó un reporte donde le pasamos solamente los datos de del... Bueno, el mouse, a ver si por este lado, y hacemos un clic encima. Ahí. ¿Sí? Siguiente. Ahí está. Bueno, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción desarrolló este estudio con los datos efectivamente de Odin. ¿Qué es lo que tomaron? Efectivamente, toda la georreferenciación que hicimos de las emergencias en la provincia de Concepción, y en función de eso, y en función de los tiempos de respuesta, en función de varios parámetros que ellos manejaban, y exportando los datos geográficos que habíamos sacado en Power BI, los llevaron a QGIS, aplicaron un par de algoritmos y pudieron determinar si efectivamente los cuarteles de bomberos de la provincia de Concepción estaban bien localizados para asegurar un tiempo de respuesta inferior a 5 minutos. ¿Ya? También una hipótesis basada en los datos que nosotros levantamos. Y efectivamente ellos se demoraron como 4 meses en estudiar todo esto,
vieron los patrones que nosotros les enviamos e hicieron esa planificación estratégica de localización, de reubicación de ciertos cuarteles en la provincia de Concepción para hacer el trabajo de bombero un poco más eficiente. Entonces nosotros partimos con una hipótesis que era cómo tener mayores recursos, basado en que efectivamente el modelo de servicio bombero obedece un modelo económico, lo demostramos, y en función de eso también pudimos obtener otros datos que requieren con la eficiencia del servicio. Entonces, si llevamos todo esto a un modelo de eficiencia y servicio basado en aspectos de modelo económico, podríamos decirle que efectivamente podríamos calcular todo lo que se necesita para saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuál es mi costo fijo? ¿Cuál es mi costo variable? ¿Mi costo variable en función de qué? En función de la emergencia, porque ese es el negocio, entre comillas, de bomberos. Mientras más emergencia, más costo variable tengo, más gasto de combustible, más gasto de personal, más gasto en todo. Pero también tengo que tener una cierta cobertura espacial de población. Por lo tanto, eso también va a convertir en costo fijo. Entonces, costo fijo, costo variable, presupuesto, podría establecer una nueva parámetro de financiamiento para el servicio de bomberos, no solamente basado en la lógica presupuestaria que tienen los servicios públicos. ¿Siguiente? Eso. Ahí están los contactos nuestros, por si quieren profundizar un poco más, no nos queremos alargar porque tenemos que volar a las 8, así que eso, dudas, consultas. Impresiones. Los piropos para Vale, no, por favor. No, adelante. La carga de datos, no. Base de datos Postgres. Hay 3 sistemas de información centralizados en bomberos. Ese están, bueno, corren la base de datos en Postgres, pero corren bajo data centers que están centralizados con acceso controlado desde distintas partes del país. En cada cuerpo bombero tiene un usuario que va a ingresar. Está el registro obligatorio, que es un registro nacional de bomberos, donde cada bombero que oficialmente es bombero tiene su RUT, tiene su registro. El segundo, el registro material mayor, que es de todos los carros bomba, que también tienen que ingresarse a esa base de datos. Y el otro, el registro de actos de servicio, que se va ingresando más fuerte. Por lo tanto, toda esa data se va actualizando periódicamente y en función de eso se crean las pistas, o sea, se hace los ETL para poder tirar a OIM. Esa es la forma. Un poquito más fuerte, por ejemplo, no te estás escuchando. Mira, las centrales de alarma de los cuerpos bomberos son las que despachan ciertos carros porque reciben el 132. ¿Ya? Entonces la central de alarma llega al registro, efectivamente tengo una emergencia. Despachan los carros, hacen la trabajo que tienen que hacer, bueno, en su cuartel se cierra la emergencia. Toda esa suma de registro de la central de alarma, los cuerpos bomberos tienen que ingresarla al sistema de actos de servicio una vez por mes. Es decir, si tiene 300 actos de servicio en el mes, tienen que ingresar los 300 registros que tienen una serie de formularios y datos que llenar. Nosotros nos ocupamos todo en este caso. Pero hay muchos otros que sí se ocupan para otros efectos. ¿En qué sentido? Sí, intentamos hacer análisis de sentimiento con el Twitter de bomberos y funcionó, pero se nos acabaron los créditos de Android, así que lo dejamos. ¿Ya? Eso es la... Pero sí funcionó. Lo hicimos, pero no era una muestra importante como poder publicarlo. ¿Otra pregunta? Sí, esa es la lógica. Sí. Sí. Es curioso, pero es cierto. De hecho, las distintas realidades de todas las compañías son... Porque uno podría pensar, oye, las compañías que están en Vitacura, los Barnechea, reciben ingresos suficientes como para atender sus necesidades. En realidad, la mayoría de las compañías del sector actor, por muchos voluntarios, aportan de sus recursos para poder mantener el costo de la operación. Ahora, efectivamente, tiene un costo de operación más alto, y por lo tanto, el recurso que reciben solamente cubre parte de su costo de operación. Considera que las compañías de bomberos que están en sectores urbanos tienen un promedio de 5 salidas diarias.
Una compañía que está en un sector suburbano tiene un promedio de 5 salidas al mes. Por lo tanto, el costo operacional es absolutamente distinto. Por eso, efectivamente, puede que reciban más recursos nominales, pero proporcionalmente no es suficiente. Acá. ¿Hay una pregunta? Sí, de hecho es una sugerencia, pero esa área de TI era un poco más compleja. Bueno, hay que aclarar, yo ya no estoy en de Chile trabajando, ¿ya? Así que ese fue un tema que cerramos en julio del año pasado y después, bueno, seguirá el próximo jefe de investigación y desarrollo trabajando en este tema, con lo que sigue. En ese instante planteamos la utilización de Power Apps, incluso de Flow. Lo intentamos, pero teníamos un problema, que el origen de los datos siempre es manual. ¿Okay? Siempre en los 365 cuerpos de bomberos que existen, perdón, 313 cuerpos de bomberos que existen a nivel nacional, siempre hay una persona que está digitando los datos. Entonces, el mayor riesgo de que los datos estuvieran erróneos es que efectivamente la persona los pusiera mal. Entonces, nosotros podríamos automatizar todo este proceso desde ahí en adelante. Pero teníamos que fortalecer más que nada la capacitación de la gente que está empezando los datos, por si hubiera algunos datos malos. Sí, habían datos malos, pero al final mostrar el tema de muestra era descartable. ¿Ninguna otra duda? ¿No? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, Valentina tiene un diplomado en infografía y además un diplomado en fotografía, así que sabe harto de colocar imágenes en el espacio. Así que le doy el contacto, me mandan un correo. Sí, lo que pasa es que tuvimos que clasificarlas porque por despacho, si alguien alguna vez quiere escuchar una radio bombero, van a escuchar claves ininteligibles que solamente los bomberos entienden. Entonces, despacho no, D31, B5, B7, B8, D32, B7, B8. Entonces, hay una serie de claves de emergencia que están todas dispersas y que están clasificadas para que el bombero que escucha sabe lo que va. Entonces, nosotros las agrupamos. Entonces dijimos, ya, si aquí vamos a agrupar muchas de estas claves, vamos a definir que estos son llamados de fuego, porque la emergencia principal es atender los llamados de fuego. Después de rescate, independiente si el rescate en altura, ascensor, subterráneo, en el cerro, debajo del agua, de choque, todo eso rescate, lo agrupamos. Forestales, todos los forestales. Y así sucesivamente lo fuimos agrupando para poder demostrarle que sea gráficamente más entendible. El color en la categoría. No hicimos tamaño porque se nos iba a llenar demasiado, pero sí lo fuimos mostrando únicamente por colores, pero eventualmente podríamos, de hecho hicimos varios mapas de calor para efectos internos. Si viste la última lámina, el mapa de color lo ocupó mucho la Universidad de Concepción para poder determinar tiempo de respuesta. Sí, se podría presentar de otra forma. Nosotros para efecto gráfico lo presentamos solamente como un punto con color diferenciado. Y lo hicimos, pero en realidad no se entendía nada, eran manchas, entonces era mejor segregarlo. Nada más, eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Walter.